En el primero, vamos a estudiar una aplicación sencilla que va de R de la topología usual en R de la topología usual. Me dan esta aplicación f que es 1 entre 1 más x cuadrado. Un cociente de Vale. polinomios no da problemas, ¿verdad? Porque no se anula en ningún punto real. Sería entonces una función de qué tipo? Continua, ¿verdad? Ujú. Genial. Entonces, esto es lo bueno, además, continua, no solo desde el punto de vista topológico, sino que como estoy con la topología usual, estoy hablando de la continuidad de toda la vida. La del epsilon y el delta que hemos trabajado siempre, ¿vale? Aunque ahora estoy trabajando en un espacio tan abstracto como R con esta familia que llamamos topología usual. Me preguntan si F es una aplicación abierta o cerrada. Vale. Eso sí, necesita utilizar conceptos propios de la topología. Ujú. Entonces, sabemos que F es abierta en, vamos a coger, o bueno, vamos a decir simplemente abierta, sí que ocurre. Si cuando coges un abierto, la imagen es un abierto. Exactamente, yo hago f de un abierto, vamos a llamarlo, ¿cómo quiere llamar abierto? U. Venga. Ahora, este abierto lo cojo de aquí al principio, ¿vale? Ujú. Esto tiene que ser para todo elemento u que yo coja de mi topología tau sub u, de la que tengo al principio. Y lo que quiero es ver el comportamiento que tiene en el espacio de llegada, que sería ver si esto pertenece a mi topología tau sub. Oye, es que es la misma, ya, pero bueno, siempre y cuando aquí coincide, pero hacemos referencia a la topología del final. Y del mismo modo, podemos hablar de que f sea cerrada si y solo si f, vamos a poner ahora en vez de u, voy a hacer más o menos igual V. que le voy a llamarlo m, Ah, vale. Ujú. para todo m que sea cerrado en tau de u. Ujú. Que si uno quiere puedes escribir esto diciendo que el complementario, m complementario, tiene que ser como. Abierto. Es decir, el Pertenece. complementario tiene que pertenecer a tau de u. Y lo que quiero es que este f de m sea cerrado en tau de u, pero la tau de u final. ¿Vale? Ujú. Esa es nuestra pregunta. Entonces decimos, bueno, ¿cómo puedo estudiarlo? O bien podría decir, vamos a coger algunos abiertos, porque nosotros sabemos qué aspecto tienen los abiertos. Realmente sabemos cómo podemos construir bases de abierto de la topología usual. Me vale como base de abierto la formada por todos los intervalos abiertos y Abierto. acotados. O sea que dice, mira, ya que tengo una base, podría estudiar qué comportamiento tiene mi aplicación con esos elementos. Oye, en particular no puede decir, bueno, pues como todo intervalo abierto y acotado de la forma i igual a, b pertenece a tau de u para cualesquiera a y b pertenecientes a R con a menor que b, podemos estudiar su imagen, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, podemos estudiar qué ocurre con f de ese intervalo i, que sería f del intervalo a, b abierto. Y nos dicen, mira, esto es hacer todos los f de x tales que el x pertenece a mi intervalo a, b. Estudiar imágenes siempre es un poquito más complejo, porque no sabemos exactamente qué regularidad o qué comportamiento tiene nuestra función. Ahora, sobre esta función sí que sabemos algo concreto, y es que yo tengo que x cuadrado es una función de qué tipo, creciente o decreciente. Y bueno, depende. Depende, ¿verdad? De Claro, X menor que cero, decreciente, X mayor que exactamente, cero, porque hay que creciente. tener cuidado dónde estamos trabajando. Aquí estoy trabajando en todo R, ya, pero esta función es creciente si la x es mayor que cero. Lo cual significa que entonces
Cuando a una función creciente le sumo una constante, sigue siendo creciente. Y si tomo inverso, resulta que el comportamiento de crecimiento y decrecimiento funciona en cierto aspecto como el más y el menos. Al tomar el inverso de una función creciente, me queda una función decreciente, lo cual significa que f de x es decreciente. Mm. Mientras que el x cuadrado se comporta al revés, es decir, es decreciente si la x es menor que 0. Al sumarle 1 sigue siendo decreciente y al tomar inverso, la f de x se convierte en una función creciente. Tú dices, ya, pero es que este intervalo contiene el 0 o no. Tú dices, no lo sé. Bueno, podemos analizar casos por separado, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría? Caso 1, si todo el intervalo a, b estuviese en el intervalo 0 más infinito. Todos positivos, ¿no? Voy a ir puesto simplemente diciendo que la a sea mayor o estricta que 0, ¿vale? Entonces, como la x siempre es positiva, ¿cómo es esta función f de x? Decreciente. Pero es que además una cosa que siempre es f en este ejercicio es que f siempre es continua. Ujú. Y tenemos un teorema súper guay de continuidad de funciones, que es el teorema de el que me dice entre dos valores cualesquiera siempre Ah, el ponen... valor medio. ¿Vale? Entonces, como tengo continuidad de una función entre dos valores al ser decreciente en un intervalo donde alcanza el máximo y el mínimo de mi función o el supremo y el ínfimo en Pues los como es extremos del en el intervalo extremo. correspondiente, ¿verdad? Ujú. Al Y ser como es decreciente, decreciente, el en el valor primero. más... Dime, dime. Sí, sí, no, que al ser decreciente en el primero. Exactamente, es decir, va a tratarse del intervalo f de b, f de a. Y además esto va a ser un intervalo abierto, ¿de acuerdo? El que sea un intervalo es debido a la continuidad. ¿Qué ocurre de forma análoga si el AB está completo dentro del intervalo menos infinito 0? Que entonces hacemos esto, ¿verdad? Pero este intervalo, ¿de qué tipo se trata? Es un intervalo que está en T de U, ¿verdad? Ujú. Si el intervalo AB está entre menos infinito y 0, si la B es negativa, entonces siempre estoy con una función creciente. Ujú. Entonces, el valor más chico, el ínfimo, lo alcanza en el extremo izquierdo, ¿verdad? Sería f de A, f de B. Pero esto vuelve a ser un intervalo abierto y acotado, o sea que esto vuelve a ser un elemento de tau de U. Entonces, de momento parece que todo va enfocado a afirmar que mi aplicación es abierta, porque para los intervalos abiertos y acotados que me generan una base de mi topología usual en R, resulta que he hecho la imagen y me sale un intervalo abierto, he hecho la imagen cuando está en menos infinito cero y me sale un intervalo abierto, de momento todo pinta bien. ¿Qué pasa en el otro caso? Es decir, ¿qué pasa si A es menor que 0 y B es mayor que 0? Este es el caso importante, ¿verdad? El que no sabemos qué ocurre con esta imagen. Claro, porque en ese caso, es decir, cuando A sea menor que 0 y B sea mayor que 0, tenemos que el intervalo A, B, yo si quiero lo puedo descomponer como el intervalo abierto A, 0, unión el punto 0 y unión el 0, B. ¿Vale? Claro, en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Quién es f de A, B? Lo estoy estudiando como el f de A, 0 unión f del 0 unión f del 0, B.
Mm, ¿Qué ocurre aquí? Este intervalo lo conozco, ¿verdad? Porque hemos mm. dicho que entonces el intervalo a,0 está completamente contenido en menos infinito cero. Mi función ahí es decreciente, o sea que eso se convierte en f de a, f de 0, ¿verdad? El f de 0, bueno, lo que vale en un punto, ¿verdad? Esto es simplemente el punto formado por f del elemento 0 simplemente. Y por último, f de 0, b, como aquí la función es decreciente, el mínimo donde se alcanza Al en f de principio. b, ¿verdad? Ujú. Y el máximo, En FDA. De 0. lo he puesto al revés, ¿verdad? No, sí. Sí, sí. Aquí tendría f de 0, aquí f de b, Eso, eso. ¿vale? ¿Lo he puesto antes al revés? No sé, eso estoy mirando. Si a, b está aquí contenida, la función es decreciente, entonces el mínimo, como decrece, el extremo está decreciendo. No, está bien, Está porque bien, está bien. FDA va a ser más grande que FDB, sí. Vale, vale. Entonces lo he puesto. Vale. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que este intervalo, ¿qué le pasa? Ese no es abierto, porque es un punto nada más. Claro, Es es uno. decir, que aquí realmente decimos, mi función es decreciente, ¿verdad? Perdón, Ujú, en negativo la función es creciente. Como la función aquí es creciente, el mínimo se alcanza en el punto A, el máximo se alcanza en el punto 0. Aquí la ujú. función es decreciente, ¿verdad? Sí. Como es decreciente, el máximo, lo había puesto bien antes, porras. Mente. Sí, El máximo se alcanza en el punto 0 y el ínfimo en el punto B, ¿vale? sí. Él dice, claro, aquí hay un problema y el problema es que por la parte izquierda puedo tener duda de qué elemento es mayor, ¿verdad? Si f de A o f de B. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que esto que nos va a quedar entonces. Nos va a quedar un abierto en la izquierda donde va a aparecer el valor más chico entre f de A Y FDB. Ujú. y f de B. Bueno, realmente estoy pensando más chico, si fuese negativo, como son cosas positivas, es el valor, sí, más chico, exactamente. Y aquí, en extremo derecho, tendría el 0 como límite, bueno, 0 no, F sino de f 0. de 0 en la parte derecha. Sería abierto, abierto, pero como añado el punto f de 0, ¿qué pasa aquí? Ese es cerrado, Es sí. un corchete, ¿verdad? ¿Y este elemento qué le ocurre? Esto no pertenece a tau de u, ¿verdad? Mm. Pese a que este conjunto sí que es un abierto de tau de u, ¿verdad? O sea que hay un caso en el que cojo un abierto muy concreto y la imagen ya no es un abierto. Lo hemos hecho en general, a lo mejor nos puede liar, uno puede decir, oye, basta tomar, por ejemplo, ¿qué conjunto? El conjunto f del intervalo, vamos a pensar uno con esta característica, sería menos 1, ¿lo quieres coger simétrico? Pues menos 1,1, ¿verdad? Mm. Que dice, ¿cuál es la imagen de este intervalo? Hombre, como poco o mucho, ¿dónde llego? Calculo f de 1, que sería Un menos 1 al medio. cuadrado o 1 al cuadrado, nos quedaría el 1 medio, ¿verdad? Ujú. Pero justamente en cero, ¿qué le ocurre? 1. Y además toma ese valor con un corchete, ¿verdad? Mm. O sea, fíjate que aquí tenemos el caso concreto de tengo un abierto TDU cuya imagen no es un abierto también de TDU. Entonces, me da igual que lo razone en general o que lo razone en este caso que hemos obtenido. Que Que F F no es abierto. exactamente no es abierta. Ahora, podríamos razonar del mismo modo para los cerrados. Cerrado. Coger un cerrado arbitrario y estudiar qué ocurre con ese comportamiento. ¿Cuál va a ser el problema? El problema que ocurre con los cerrados en general,
con esos A, B, pero cogiendo ahora el conjunto cerrado, es que siempre vamos a tener corchetes. Siempre en los dos extremos. Da igual que sea positivo todo negativo o que tenga positivos y negativos. El problema así con el abierto ha sido que ha salido un corchete que antes no salía. Pero con lo cerrado, como ya aparecen corchetes en los dos extremos, si además ese corchete en vez de ser en f de A o f de B es en f de 0, bueno, no pasa nada. Entonces, aparentemente, con lo cerrado uno diría, parece que f de cualquier intervalo cerrado sí que es un cerrado. Eso te lleva a pensar, a lo mejor mi aplicación es cerrada. Pero hay un conjunto, o hay dos conjuntos abiertos y cerrados que son especiales, que son siempre... El total y el vacío. Exactamente. Para el vacío no hay mucho que hacer porque obviamente f del conjunto vacío es el conjunto vacío que es tanto abierto como cerrado. Ese no me falla. Pero ¿qué pasa con el total? Es decir, si hubiésemos tomado directamente el total R, ¿cuánto vale f de R? Claro, es que f de R, ¿quién es? Es lo que llamamos la imagen de la función, ¿verdad? Pero resulta que esta función, ¿qué tiene en el punto cero? Hemos visto que cuando es negativo es f de A, f de B. Cuando es positivo es f de B, f de A. Y cuando tiene positivos y negativos, es coger el mínimo de los dos valores y luego arriba, por la derecha, corta o llega hasta el punto cero. Es decir, que esto se convierte en cuando la x se hace cada vez más chico, cada vez más grande, ¿a qué tiende este valor? Se acerca todo lo que yo quiera al cero, pero sin llegar a tomar el valor cero, ¿verdad? Y por arriba, ¿cuánto vale la f de 0? La f de 0 siempre toma el valor 1. Claro, si es que precisamente lo que estamos diciendo es que cuando analizamos nosotros esta función, que si la queremos representar gráficamente o lo que sea, ¿qué estamos diciendo que tiene esta función en el 0? Asíntotas horizontales, ¿verdad? Esta función en el 0 vale 1, aquí toma este valor, y luego pues una especie de campanita, algo tal que así, y por aquí sigue el mismo comportamiento, ¿vale? Esto es lo que decíamos con nuestra y igual a f de x, de que por la izquierda era creciente y por la derecha decreciente, ¿verdad? Y tiene aquí asíntotas horizontales en el igual a 0. Por eso ponemos aquí este 0 y abierto porque en este caso no llega nunca a tomar el valor 0, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora vemos un problema, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que yo podría decir, oye, es que R es abierto de T de U, ¿verdad? Pero f de R igual al intervalo abierto en 0, cerrado en 1, no es un abierto de T de U, ¿cierto? Luego, ¿qué puedo decir yo sobre mi f? Que no es abierta. Anda, me hubiese valido para hacerlo igual que antes, cogiendo todo R en lugar de simplemente cualquier intervalo abierto. Yo también podría decir, oye, es que R Es cerrado, sí. es cerrado en T de U. Pero, de nuevo el conjunto f de R, que es nuestro intervalo abierto en el 0 y cerrado en el 1, no es cerrado tampoco en la topología del conjunto final que aparece aquí, que es T de U también, ¿verdad? ¿Y qué puedo afirmar? No es Si cerrada. cojo un cerrado y su imagen no es un cerrado, es que f no es cerrada. O sea que justamente en este caso tenemos un ejemplo de una función, oye, que es continua. Uno pensaría que funciona bien. Bueno, pues aunque sea continua, no tengo que sea una aplicación abierta ni que sea una aplicación cerrada en este caso. Porque la continuidad funciona bien con las antiimágenes de los abiertos, no por ello con las imágenes. ¿De acuerdo? Pues tengo un ejemplo de función que no es abierta ni cerrada. No pasa nada, ¿vale?